CIGC Centro 96.3. Póngala. Visualice eso que quiere y ha visto como 1000 veces. Ahorrando con el Banco Popular. Con nuestra cuenta y plan naranja, las cuales le permiten ahorrar de manera flexible o programada y según sus necesidades. Así puede cumplir más fácil sus metas. Inicie su ahorro en www.bancopopular.fi.cr. Ya sabe, deje de verlo y visualícelo. Ahorrando, por supuesto, con el Banco Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Buscas sabores que te enamoren? La carne de res es la estrella de comidas deliciosas como la olla de carne, el picadillo, el churrasco o una parrillada con amigos. No solo es deliciosa, también es una fuente de proteína, hierro, vitamina B y contribuye a la salud muscular. Es nutrición en cada bocado. Haz que cada comida sea una celebración especial con carne de res de calidad costarricense. Se lo recomienda Corfoga. Así es, así es, así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Muy buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente un saludo de buenos días para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Trabajadora del Poder Judicial, Citrajud a tu lado estará. Inicia el programa La Voz de Citrajud, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales. Afíliese a Citrajud. Juntos mejoraremos las condiciones de trabajo. Clamando alto por nuestro ideal. Así es, efectivamente, como lo dice la cortina de entrada, hoy es día de La Voz de Citrajud, aquí en Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Para nosotros es un gusto recibir a los amigos del sindicato Citrajud, el sindicato de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, gracias por la confianza y a ustedes y amigos y amigas oyentes les prometemos que este va a ser un programa con muchos aspectos de interés nacional. Así es que manténgase en línea, manténgase en sintonía, los que están en la casa, acompáñanos durante esta hora con un cafecito, un tamal, los que van en el vehículo, ahí le vamos a acompañar, respeto y tolerancia para todos, y los que están en diferentes lugares, en el taxi, en el vehículo, en la oficina, en el despacho, en el juzgado, en cualquier lado donde quiera que esté, en el campo, en cualquier lado, nosotros le vamos a estar informando adecuadamente. Antes de iniciar, solamente recordarles que ustedes pueden participar con sus consultas, comentarios, aportes, sugerencias por medio de la línea de WhatsApp. Si no la tiene, agréguela por favor en este instante. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, 83414142. Usted nos escucha por medio de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Puede seguirnos escuchando por medio de internet. Transmitimos en simultánea en nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/Programa Radial Horizontes.
repito, facebook.com/inclinada, programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestros invitados para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil y así podemos estar en contacto con todas y todos ustedes. Bueno, amigos, durante muchos años, ya casi 19 en febrero de existencia de este programa Horizontes, y cada vez que hemos contado con algunas personas que consideran, al igual que nosotros, que hay que fortalecer la institucionalidad de nuestro país, hemos hablado del Poder Judicial. El Poder Judicial es pilar de la democracia de nuestro país, le guste o no le guste a mucha gente. Los países civilizados vivimos bajo normas legales, y Costa Rica dichosamente ya pasó esas épocas de la prehistoria de muchos años que algunos quisieran devolvernos cuando empiezan a hablar de que hay que ponerle candados al Poder Judicial. Bueno, nosotros seguiremos defendiendo la institucionalidad, seguiremos defendiendo la figura del Poder Ejecutivo, igualmente seguiremos defendiendo el Poder Legislativo y ni qué decir del Poder Judicial. Además de eso, le sumamos que hay que defender al Tribunal Supremo de Elecciones de nuestro país, la Contraloría General de la República y la independencia del Banco Central y otros órganos. ¿Que hay que mejorarlos? Desde luego que sí, querida amiga y estimado amigo oyente de La Voz de Citrajut, hay que mejorarlos, pero de eso a ponerle candados es otra cosa. Sin embargo, hay algunas personas que quieren debilitar el Poder Judicial por diferentes medios. Se hace con sutileza, se hace cortándoles presupuesto, se hace atacándolo un día sí y otro también a los fallos judiciales, se hace atacando la labor de los magistrados y magistradas, que no es perfecta, ojo, que no es perfecta, pero yo creo que valdría la pena que nos hiciéramos la pregunta si en las labores que desempeñamos nosotros también las hacemos 100% perfectas. ¿Verdad que no? Cuesta. Entonces, hay situaciones que se vienen presentando y ese es el tema de hoy que nos trae el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, y la asesora legal de Citrajut, la licenciada Analía Umaña Salazar. El tema lo hemos titulado Ilegalidad de la aplicación de la reforma fiscal en el Poder Judicial. Y ahí es donde caemos con lo que yo les decía. Hay diferentes maneras de debilitar al Poder Judicial y una muy sutil fue la aplicación de la reforma fiscal en el Poder Judicial, que debió haber estado exento desde un principio, que no se debió haberse manoseado el Poder Judicial, pero bueno, se hicieron diferentes presiones, se hicieron diferentes manifestaciones y esto llevó a lo que se considera la ilegalidad de la aplicación de la reforma fiscal en el Poder Judicial. Es importante que las señoras y señores magistrados defiendan, empezando por ellos y el resto de los colaboradores también, así como lo hace Citrajut, que defendamos la independencia del Poder Judicial, que no caigamos en esa trampa y que no aceptemos presiones. Para hablar sobre ese tema, démosle la bienvenida primero al máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo como secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial Citrajut. Bienvenido, don Jorge, siempre es un gusto. Muy buenos días, Edgar. Un gusto también poder estar participando el día de hoy en el programa. Un saludo cordial para nuestra asesora Analía y también para todas las personas trabajadoras del Poder Judicial, activas y jubiladas también, que nos están escuchando, y por supuesto la ciudadanía costarricense, esperando que hayan pasado unas excelentes fiestas de Navidad y obviamente esperando que este 2025 sea un año próspero, que sea un año de muchas bendiciones para todas las familias judiciales y costarricenses en general, y que sea un año de esperanza. Ese es uno de nuestros puntos neurálgicos, ¿verdad?, en Citrajut, devolver la esperanza a las personas costarricenses, a las personas trabajadoras del Poder Judicial, para poder soportar lo duro que vienen los años venideros y que podamos afrontar con éxito todas estas situaciones que deben
o que vienen o que visualizamos en el horizonte, ¿verdad? Entonces esa esperanza es la que nos puede mantener, y justamente el tema de hoy, por dicha, ya la licenciada les va a comentar lo sucedido el 4 de diciembre pasado en la audiencia preliminar sobre este proceso que ya lo hemos comentado varias veces en este programa, pero hoy lo vamos a profundizar y vamos a ver que esta semillita de esperanza la tenemos presente en estos esfuerzos que hacemos como organización para poder sacar por lo menos una parte de la reforma fiscal de lo que es su aplicación en el Poder Judicial en una serie de actos que nosotros consideramos ilegales y que ya fueron ventilados en una primera audiencia en el Tribunal Contencioso. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Excelente, gracias a Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario del sindicato Citrajut. Escuchemos ahora, vamos a darle inicio a la presentación de la licenciada Analía Umaña Salazar, asesora legal de Citrajut, con este tema: ilegalidad de la aplicación de la reforma fiscal en el Poder Judicial, y qué se ha venido actuando, qué recursos legales se han venido actuando con la finalidad de llegar a esclarecer esta situación y que se haga justicia y que salga fortalecido el Poder Judicial. Licenciada, bienvenida a La Voz de Citrajut. Es un gusto compartir con usted. La escuchamos con atención y con mucho respeto, licenciada Analía Umaña. Adelante. Muchísimas gracias, don Edgar. Muy buenos días a todos y a todas. Deseándoles, al igual que lo hizo don Jorge, una feliz Navidad, y que este año que viene pues sea de mucha paz y de mucha prosperidad para todos nosotros. Gracias. Como usted lo mencionaba ahora, don Edgar, hay un punto muy importante que usted creo que dio en el clavo, como decimos, ¿verdad? Sobre el tema de la institucionalidad del Poder Judicial y de nuestro país en general. El Poder Judicial es la clave de nuestro Estado de Derecho. Sin un Poder Judicial fortalecido no tenemos un Estado de Derecho como debe ser. Es sumamente importante que los costarricenses sepamos que el Poder Judicial es una institución no solamente importantísima en todo nivel, sino también una garantía para cada persona en este país, ¿verdad? Y precisamente el tema salarial, que es el tema que vamos a ver hoy, es un tema clave, ¿verdad? Hemos estado viendo a nivel de noticias diarias prácticamente que al Poder Judicial el personal le está renunciando, ¿verdad? El organismo de investigación judicial sufre bajas todas las semanas, todo el tiempo se escucha en las noticias, en redes sociales, el tema de las renuncias masivas que está sufriendo la institución precisamente a partir del 2018, que fue cuando se dio la reforma fiscal. Y esto afecta, por supuesto, el funcionamiento de una institución tan importante y que debe estar nutrida con personal capacitado, con personal con experiencia, con personal que da incluso la vida por cada costarricense, ¿verdad? Como lo es precisamente las personas del organismo de investigación judicial y los jueces y juezas, que también corren peligro cuando tienen que enfrentar asuntos donde se sabe que corren riesgos por una u otra razón. Entonces el tema salarial no es baladí, es un tema fundamental para que precisamente esa institucionalidad se vea fortalecida. Y esto, bueno, pues nos lleva a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que como ustedes bien saben, en el año 2018 se promulga esta ley en diciembre y, bueno, entra ya a regir con todas sus regulaciones a partir de julio del año 2019. En el año 2019, a raíz de la promulgación de la ley, ya se habían hecho consultas a la Sala Constitucional donde se le hacía referencia a los magistrados y magistradas de la Sala el tema de la legislación especial del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una ley de salarios, tiene un estatuto del Poder Judicial, en fin, tiene una serie
de leyes especiales aplicables al Poder Judicial y sobre todo naturaleza salarial, que la Sala Constitucional dijo que no reñían con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que seguían vigentes. Entonces, partiendo de este voto, en el año 2019, a principios, en el primer semestre del 2019, la Corte Plena, conformada por las señoras magistradas y los señores magistrados, toman un acuerdo en el que, debidamente motivado como acto administrativo que es este acuerdo, con un informe de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, decide una serie de reglas relacionadas con el tema salarial. Estas reglas vienen a referirse, por ejemplo, a la dedicación exclusiva, a la prohibición, a los rubros de carrera profesional, a la forma de cálculo de las anualidades y demás, entre otras cosas. Son innumerables, son muchísimas reglas. Pero en estas que les estoy mencionando, sin dejar de lado también las demás, se dijo por parte de la Sala que, y con sustento más bien en este voto de la Sala, la Dirección Jurídica recomendó y dijo que se iban a seguir rigiendo de conformidad con la Ley de Salarios del Poder Judicial. Entonces esto, pues, sí implicaba una diferencia en lo que establecía la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el sentido de la forma de cálculo de algunos rubros, como por ejemplo las anualidades, que ya el cálculo no iba a ser porcentual sino nominal, y esto implicaba un rebajo o una disminución, obviamente, en el monto de este rubro, por ejemplo. Esta situación se ve reflejada en los salarios de las personas y más adelante les voy a explicar cómo es que se ha manejado este tema. El asunto es que la Corte, en este acuerdo del primer semestre del 2018, dice, bueno, vamos a coger el informe de la Dirección Jurídica y vamos a aplicar el tema salarial conforme lo recomienda este informe. Aquí hay una cosa importante que yo quisiera aclarar, y es que se ha dicho, ¿verdad?, que eso solo es un informe de la Dirección Jurídica, eso no es el acto de la administración, y esto erróneamente se ha entendido así. Pero resulta que la Ley General de Administración Pública, en el artículo 136, es muy clara en el sentido de que los actos administrativos que sobre todo suprimen derechos subjetivos o afectan derechos subjetivos pueden estar motivados con dictámenes o informes de otros órganos, siempre y cuando se acompañe copia de estos. Entonces el acuerdo de Corte Plena incorpora en su transcripción, es un acuerdo grandísimo de muchísimas páginas, donde se transcribe literalmente el informe de la Dirección Jurídica, y la Corte simplemente acuerda a avalar en todos sus extremos este informe, en el cual incluso la Dirección Jurídica es muy clara en señalar o hacer más bien un análisis completo del tema de los derechos subjetivos y de las situaciones jurídicas consolidadas de las personas funcionarias judiciales, por cuanto la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas podría eventualmente afectar ya derechos subjetivos o situaciones jurídicas ya consolidadas por los funcionarios y funcionarias judiciales que elaboraban antes de la entrada en vigencia de esta ley, que es el caso de muchísimos funcionarios y funcionarias. Entonces, la Corte aprueba este informe y dice, bueno, vamos a aplicar ley de salarios del Poder Judicial, vamos a mantener las condiciones que esta ley establecía para nuestros funcionarios y funcionarias, incluyendo aquellos que ven ingresado después de la promulgación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, bueno, pues esto fue un acuerdo positivo desde el punto de vista salarial para todo el personal judicial y se empezó a aplicar. Entonces el acuerdo empezó a ejecutarse y las personas funcionarias judiciales pues siguieron recibiendo su salario normalmente como lo habían venido recibiendo, sin que eso implicara un aumento ni mucho menos, ¿verdad?, a su salario. Ellos iban a seguir recibiendo su salario normal como lo habían venido recibiendo
hasta el día en que se dictó el acuerdo. Sin embargo, precisamente para estas fechas, en diciembre del año 2019, la Contraloría General de la República hace un informe y le dice al Poder Judicial, concretamente a su presidente, que el Poder Judicial tiene que aplicar en todos sus extremos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que esto con independencia de la fecha de la entrada a laborar de sus funcionarios. Esto fue un oficio pequeño, un oficio de acaso 1 o 2 planas, y se le hace incluso al señor presidente de la Corte pues una advertencia de que debe proceder a cumplir con ese mandato de la Contraloría. En el año 2020... Perdón, licenciada, hay una pregunta. De no cumplir con ese mandato de la Contraloría, ¿a qué se exponía el presidente de la Corte y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia? Sí, básicamente al señor presidente de la Corte se le advierte, ¿verdad? Por no decir se le amenaza, y creo que en la prensa se habló de esa palabra, yo diría que se le advirtió para que se podía haber sometido a procedimientos por incumplimiento de la orden que procedimientos de tipo disciplinario, ¿verdad? Incluso penales, posiblemente por incumplimiento de la orden de la Contraloría. Una vez, y esto es muy interesante porque más adelante cuando les hable sobre lo que la Contraloría resuelve, se habla de que el acuerdo no fue tomado solo por el señor presidente de la Corte, sino que fue un acuerdo de colegiado, claro. Participaron todos y todas las personas integrantes de Corte Plena, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que también se hizo ver a nivel de la apelación o el recurso que presentó el Poder Judicial ante esta orden de la Contraloría, porque debo decir que el Poder Judicial ante esta orden inmediatamente recurre lo que la Contraloría emite, ¿verdad? Y aquí viene un tema súper interesante, que es el que nosotros hemos estado a nivel de proceso judicial mencionando, y es que el Poder Judicial está consciente de que lo que se acordó posterior a esto que les estoy comentando es lesivo a los intereses de las personas funcionarias judiciales, porque en apelación se le hace ver a la Contraloría no solo que modificar la forma de cálculo como se venía haciendo de acuerdo al acuerdo de Corte Plena del 2019 venía a afectar los derechos subjetivos y las situaciones jurídicas consolidadas de muchos y muchas personas, en general del personal judicial, sino que además eso implicaba, y se habló incluso de cobros retroactivos, ¿verdad? De cobros retroactivos para, porque ese acuerdo del 2019 ya se estaba ejecutando, o sea, correcto, ya las personas se les estaban pagando de acuerdo a ese acuerdo que, como reitero, no implicó un aumento para nadie, simplemente las cosas se mantuvieron igual a como venían siendo. Pero ya se hablaba incluso de recuperación de dineros y demás, y esto fue terrible porque imagínense ustedes lo que puede ser empezar a cobrarle a los funcionarios algo a lo que tienen derecho. Y la incertidumbre para todos los funcionarios, realmente los ponía en un panorama totalmente gris, espantoso realmente. De inseguridad jurídica. Claro. Exacto. Muy preocupante. Pero bueno, resulta que cuando se hace esta acción recursiva ante Contraloría, se le hace ver a la Contraloría la situación, ¿verdad? Pero la Contraloría, muy interesantemente, el despacho de la señora Contralora, lo que dice es, mire, Poder Judicial, yo no le estoy diciendo a usted cómo tiene que aplicar la ley. Yo le estoy diciendo aplíquela, ¿verdad? Yo le estoy diciendo implemente la legislación que acaba de entrar a regir, pero no le estoy diciendo a usted cuáles actos administrativos debe dictar ni en qué forma dictarlos para aplicar la ley. Yo no le estoy diciendo a usted haga cobros retroactivos. Entonces, nosotros en esta resolución del despacho de la Contralora tuvimos claro
que la forma en como luego la Corte decide aplicar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no era la adecuada y no era lo que en apariencia la Contraloría estaba ordenando, ¿verdad? Porque la Contraloría de una manera muy elegante le dice a la Corte, ¿verdad? Usted está tomando decisiones que yo no le dije que tenía que tomar. Nada más le di una orden, aplique la ley. Claro. La forma en como usted lo haga ya es un tema solamente resorte suyo, ¿verdad? Que bueno, es lo que la Contraloría normalmente le dice a la administración activa, en el sentido de que ya lo que es propiamente la ejecución de los actos o de las órdenes que la Contraloría les dé, es un tema solo responsabilidad de la administración activa y bueno, eso siempre ha sido así, ¿verdad? De eso no tenemos ninguna duda. El asunto es que, bueno, a raíz de esto, ¿qué es lo que hace la Corte? Bueno, la Corte, aprovechando que existía una acción de inconstitucionalidad sobre este tema, dicta una medida cautelar. Yo realmente nunca he entendido dónde está la instrumentalidad de esa medida cautelar, pero bueno, la dicta y dice, bueno, vamos a suspender el acto administrativo que dictamos en el 2019, ordenando que se aplicara la ley de salarios del Poder Judicial y que no se hubieran afectado los salarios de los funcionarios hasta que se resuelva esa acción de inconstitucionalidad, que nada tenía que ver con este tema, ¿verdad? Si bien es cierto se trataba sustancialmente el tema de fondo de lo que era la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, no tenía nada que ver con la orden de la Contraloría, ni con los acuerdos de Corte, ni nada de eso. Eso era totalmente ajeno, pero la Corte, bueno, pues decidió suspender ese acuerdo de forma indefinida. Esto fue en el 2020. A partir de ahí, los funcionarios y las funcionarias judiciales empezaron a gestionar ante Corte a manera personal y a título individual sobre el tema, ¿verdad? Y a presentar diversos recursos y diversas acciones, cada uno por su lado, y los sindicatos entiendo que también estuvieron colaborando con ellos para que se hicieran esas gestiones, pero nunca se obtuvo ninguna respuesta concreta sobre esas gestiones, sino que la Corte tomaba nota y bueno, no se dictaba nada. En el año 2022, ya resuelta la acción de inconstitucionalidad y demás, la Corte, y porque también estuvimos pidiendo que la Corte resolviera, se hizo un documento a Corte para que se resolviera el tema de la medida cautelar sobre el acuerdo dictado en 2019. Y en el 2022 la Corte simplemente dijo, bueno, ya la Contraloría dijo que era lo que había que hacer, vamos a mantenerlo resuelto en el año 2020 y vamos a aplicar lo que la Contraloría dijo. Y así fue como se cerró la discusión del acuerdo del 2019, sin haber mencionado el acuerdo del 2019 y sin haber dicho nada referente a nada más dijeron, bueno, se deja sin efecto la medida cautelar, pero no se dijo nada del acuerdo del 2019 donde se había declarado cómo era la forma de cálculo de los funcionarios y bajo qué normativa se iba a hacer el cálculo de los salarios de las personas funcionarias judiciales. Entonces, ha sido un trabajo muy fuerte el que han realizado ustedes. Permítame un momentito, licenciada, que me dice el compañero Rolando que hay que ir a la cabina central. Vamos a ir a la cabina central y retornamos con la licenciada Analía Umaña Salazar, asesora legal de Citrajut, que nos está informando, nos está trayendo esta información de cómo se ha venido trabajando este asunto de la ilegalidad de la aplicación de la reforma fiscal en el Poder Judicial. Ya retornamos. Ya regresamos. Citrajut, el sindicato que defiende tus derechos. Citrajut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Uno de los cuentos de mi libro Sueños y Verdades, titulado Feliz Año Viejo,
Es un relato sobre un pueblo muy pobre en el que sus habitantes nunca tenían años nuevos, solo años viejos. Y aunque la gente se decía feliz año viejo, la verdad es que no eran muy felices. Para resumir el relato, la gente presentó su alegato al más alto nivel y la respuesta fue que como ellos mantenían sus odios y rencores de un año para otro, así como sus envidias, enfrentamientos, malas costumbres, etc., de nada serviría estrenar año si el nuevo resultaría en lo mismo de siempre, que si no cambiaban la actitud, no iban a estrenar año nunca. En el pueblo del relato sí se dio un cambio que se hizo manifiesto especialmente en la última semana de diciembre con acciones evidentes de bondad, invitándose unos a otros, compartiendo lo poco que tenían, pero con amor, perdonándose por las ofensas y errores cometidos. En fin, que fue así como de verdad generaron un inicio de feliz año nuevo. Si fuéramos habitantes de ese pueblo, podríamos decir en este inicio de enero que tenemos la actitud adecuada para generar un feliz año nuevo, porque son nuestras decisiones y actos como individuos y sociedad los que nos condicionan el rumbo. Si damos más importancia a los valores que a las cosas, generaremos buenos actos. Si asumimos con seriedad las decisiones políticas, laborales o de desarrollo profesional, los resultados tendrán mayor probabilidad de darnos felicidad. Así que no es de tomárselo a la ligera. Es importante que domine la convicción cada vez que digamos ¡feliz año! Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Por más de 25 años, la Corporación Ganadera ha impulsado el crecimiento de la ganadería bovina en Costa Rica. Un mayor inventario, un mayor volumen de exportación y una mayor producción de carne son aspectos que han evolucionado desde 1998 y que hacen del sector un ejemplo de crecimiento y sostenibilidad. Un mejor sector también sostiene nuestra cultura y tradiciones. Desde una carreta típica hasta una olla de carne, un sector ganadero fuerte nos hace mejores costarricenses. Así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Citrahut somos todos, siempre nos escucharán, clamando alto por nuestro ideal. Continuamos con la voz de Citrahut, el sindicato que defiende tus derechos. Retornamos, estamos en La Voz de Citrahut, hoy conversando con el secretario general del sindicato Citrahut, el máster Jorge Eduardo Cartín, y la asesora legal, la licenciada Analía Umaña, quien de una manera muy clara, de una manera brillante, diría yo, nos está exponiendo toda esta situación y el trabajo que han tenido que realizar ante la ilegalidad de la aplicación de la reforma fiscal en el Poder Judicial. Continúe, licenciada, la escuchamos con atención y con mucho respeto. Muy interesante la explicación suya. Adelante, continúe. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, como les comentaba, en el año 2022 la Corte decide pues no aplicar el acuerdo del año 2019 y no hace referencia expresa a qué vamos a hacer con ese acuerdo del 2019. Simplemente entre comillas, lo vacía de contenido y lo deja ahí en el limbo, sin decir si lo revoco, lo anulo, qué hago con este acto administrativo. Y la discusión sobre esto ya se torna muy técnica, porque ya tiene que ver con un tema de si el acto del 2019 es un acto creador de derechos subjetivos o no lo es. Nuestra tesis ha sido que sí. La tesis de la Dirección Jurídica y la tesis de la Corte Plena ha sido que sí. Ellos mismos
se lo dijeron a la Contraloría cuando apelaron a aquella orden que había advertido al presidente de la Corte. Y le dijeron, mire, aquí se están afectando derechos subjetivos, vamos a afectar derechos subjetivos. Entonces, esa admisión por parte de la Corte que estamos hablando de un acto creador de derechos subjetivos, nosotros la hemos sostenido. Nosotras la hemos sostenido y hemos dicho, bueno, si en el 2019 se dictó un acto administrativo que declaró derechos subjetivos, ese acto no se puede dejar en el limbo como si nunca hubiera existido. Si la Corte decidía cambiar las condiciones que se habían aprobado en ese momento, debía anular ese acto, debía dictar un acuerdo anulándolo o bien incluso revocándolo, como lo han hecho en otros casos, que me parece a mí que no es la figura correcta. La figura correcta aquí debió haber sido el proceso de lesividad o incluso la nulidad de oficio que los obliga a ir a la Procuraduría y a la misma Contraloría por vincular fondos públicos para un tema de anulación, pero no hacer lo que se hizo en el año 2022, que fue dejarlo ahí como si nunca hubiese existido, porque el acto ahí está, el acto está vigente. A nuestro criterio, el acto sigue vigente. Lo que pasa es que no se está ejecutando, sino que se está ejecutando de manera contraria a lo que ese acto indicaba. ¿Y por qué esta discusión? Ahí es donde les digo que es un poco técnico el tema, porque los actos de la administración tienen una característica que es el principio de intangibilidad de los actos propios. Eso significa que la administración no puede dejar sin efecto un acto administrativo sin acudir a los mecanismos legales que existen para dejarlo sin efecto. Sobre todo los actos administrativos que crean derechos, ¿verdad? Por eso les digo que es importante el tema de los derechos subjetivos, porque cuando se trata de actos que no crean derechos, la administración puede dejarlos sin efecto, porque no está causando ningún daño a nadie. El problema es cuando ya se han creado derechos, cuando ya yo he acordado cosas para mis funcionarios y funcionarias y luego lo dejo sin efectos. Es como declarar que los 14,000 o 15,000 funcionarios judiciales van a tener un aumento de salario, un 1% de aumento para el primer semestre del 2025, y resulta que como no se pueden hacer aumentos, luego lo deja sin efecto. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tendría que hacer si deja sin efecto ese aumento? O si va a dejar sin efecto ese aumento, anular ese acuerdo. Pero ese proceso de anulación no es fácil, no es que yo en una sesión de corte pena voy a venir y decir anulo, no. Ese proceso de anulación requiere, si se trata de una declaración de derechos subjetivos, de un proceso de lesividad. Y si estamos hablando de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, bueno, podemos acudir al proceso que establece la ley general, que es declararlo, buscar hacer el procedimiento de nulidad, yendo a Contraloría o yendo a Procuraduría para pedir el dictamen favorable y de esa forma anular el acto en sede administrativa. Pero eso no es fácil, eso no es un procedimiento fácil, eso la Corte nunca lo hizo. Entonces nuestra lucha es esa, ¿verdad? Permítame, licenciada y oyentes de La Voz de Citrajut, quiero leerles dos mensajes que me parecen muy importantes de dos colegas suyos. Uno es de la diputada Gloria Navas, que está en sintonía. Dice: doña Gloria, tiene razón el planteamiento hecho. Recuerdo claramente lo dicho por la Corte. Yo entendí que era la directriz dicha. Fue acuerdo de la Corte Plena como órgano administrativo. Ese es el mensaje que nos envía la diputada y abogada Gloria Navas, a quien saludamos respetuosamente. Y también el colega suyo, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice: saludos, feliz año a los colegas. En el derecho de la Constitución se habla de especialización y cooperación entre poderes, no de división. Eso implica que cada poder debe organizarse de acuerdo a su específico acto sustantivo. Meter a los tres poderes y a todo el aparato estatal en el mismo saco es absurdo. Y el derecho es lógica. Ciertas posiciones de la Contraloría pueden tener visos de legalidad, pero van contra los principios que organizan una democracia y su funcionamiento. Saludos, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Continúe, licenciada. Muchas gracias.
efectivamente, este tema es sumamente relevante para efectos salariales. Nosotros siempre hemos mantenido la tesis de que el salario es un incentivo, ¿verdad? Tanto así que tantos funcionarios judiciales y tantos funcionarios judiciales han venido renunciando precisamente porque los salarios ya no alcanzan o ya no son atractivos para seguir incluso asumiendo riesgos tan grandes en la labor que realizan, ¿verdad? Entonces hay una fuga importante de profesionales y de gente muy especializada que se nos está yendo al sector privado precisamente por esta situación. Y vean ustedes que es a partir del 2018. ¿Y qué fue lo que pasó en 2018? La reforma fiscal. Entonces hemos tenido un periodo bastante complicado a partir del 2018 hasta acá, donde el personal judicial se está yendo. Entonces, en virtud de esta situación, decidimos presentar en el 2022 un proceso contencioso administrativo bajo estos alegatos, ¿verdad? Hemos venido indicando y le hemos venido diciendo al tribunal, mire, la Corte vino y suprimió un acto que creó derechos. ¿Qué es lo que nos han dicho y cuál es la posición de la Procuraduría? Bueno, la Procuraduría dice, es que es un acto general. El acto que se dictó en el 2019 es un acto de alcance general y como es un acto de alcance general, no crea derechos subjetivos. Sin embargo, esto es cierto, esto teóricamente es cierto, pero ¿qué es lo que pasa en el Poder Judicial? El Poder Judicial tiene 14,000 empleados o 15,000, no sé ahorita por dónde anda la cantidad exacta. Y eso significa que el patrono tiene que dictar actos administrativos así. Obviamente no va a dictar actos administrativos para cada persona individualizada porque son 14,000 empleados. Entonces, cuando la Corte da un aumento, dicta un acuerdo como este que dictó en el 2019 para todos los empleados judiciales. Incluso nosotros aportamos al tribunal respuestas de la Dirección de Gestión Humana donde nos dicen, mire, cuando nosotros recibimos una orden de corte, inmediatamente la aplicamos a cada persona funcionaria judicial. No tenemos que recibir ninguna otra orden individualizando a cada persona para efectos de aplicarle lo que la Corte dice. No, la Corte dice, ordena y Gestión Humana aplica en la planilla lo que corresponda a cada persona. Entonces esto significa que realmente el acto administrativo tiene una ejecución individual desde el punto de vista salarial para cada persona funcionaria. Entonces no es cierto que es un acto de alcance general, no es cierto que es un acto que no crea derechos subjetivos, todo lo contrario, es un acto que al declararse se está aplicando de forma inmediata en la planilla de cada persona. Nosotros aportamos como prueba, por ejemplo, dentro del expediente consta, y lo puedo decir aquí libremente, documentos de gestión humana donde ellos nos dicen, bueno, por ejemplo, una persona defensora pública gana este monto, antes del acuerdo de corte plena gana este monto y después del acuerdo de corte plena gana un monto menor. Las diferencias son de 6,000, 7,000 colones por quincena o por mes y son diferencias pequeñas, ¿verdad? Son diferencias pequeñas que derivan precisamente del tema del cálculo de las anualidades, pero resulta que esas diferencias pequeñas por quincena se van haciendo grandes mientras el tiempo pasa, ¿verdad? Eso es lo que nos ha explicado el director del OIJ, don Randall Zúñiga, que ha provocado prácticamente una estampida, una gran cantidad de funcionarios muy capacitados, con mucha experiencia, de que se han ido al sector privado definitivamente, porque como digo yo, el coche del supermercado no se compra con buenas intenciones, hay que suplir las necesidades del hogar cuando hay hijos estudiando en primaria, secundaria, universidad, el pago de la casa, el pago del vehículo, la vestimenta, la alimentación, etcétera, etcétera. No se puede cuando el salario no alcanza y sobre todo, en el caso del Poder Judicial, en la mayoría de los casos con prohibición, que tampoco no se puede decir es que voy a ganarme, no, tendrían que irse a trabajar, no sé si en Uber o a trabajar a la ferretería del barrio, porque no podrían ejercer su profesión por la prohibición. Continúe, licenciada. Gracias. Sí, así es, tiene usted toda la razón. Y es que
estas pequeñas diferencias salariales, ¿verdad?, con el tiempo se van haciendo grandes. Y además, la misma ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dice, en uno de sus transitorios, que se resguardarán los derechos adquiridos de las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley ya tenían su salario, ¿verdad?, establecido. Esto implicó un rebajo a un salario que ya venían percibiendo desde antes de la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento. Entonces, esta situación, claro que generó una pérdida del valor adquisitivo de los salarios en general. Y, bueno, pues esta ha venido siendo a grandes rasgos, de manera muy general, nuestra lucha desde el punto de vista de nuestra teoría del caso, que la estoy exponiendo acá, y hemos sido muy reiterativos en que la misma institución, la misma Corte le dijo a la Contraloría que les preocupaba el tema de los derechos adquiridos, y eso es una posición de la misma institución. Pero bueno, la Procuraduría maneja una posición distinta porque ellos deben defender al Estado, y eso uno lo entiende y lo comprende perfectamente bien, pero es un tema que se las trae y que, bueno, va a tener que ser resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, porque precisamente la audiencia preliminar que tuvimos el día 4 de diciembre, bueno, fue precisamente para dejar ya listo para sentencia este asunto. Este asunto se presentó en el año 2022, ha sido un proceso largo porque todos los jueces se nos inhibieron, por supuesto, todos ellos son funcionarios judiciales que habían entrado antes de la reforma fiscal. Entonces hubo que hacer todo el proceso inhibitorias, ¿verdad?, hasta que ya por fin se acabó esa parte inicial en este 2024, y por suerte tuvimos en agenda señalado para el 4 de diciembre que ya se hizo la audiencia preliminar muy ordenada, muy bien se hizo, se rindieron conclusiones y ya el asunto se fue para sentencia. Entonces ahora está en manos del tribunal, ¿verdad?, resolver esta situación que no es para nada sencilla, ¿verdad? Yo creo que es una discusión técnica, una discusión de mucho peso, una discusión y también de impacto nacional, porque es un asunto donde, como ustedes bien saben, pues se va a resolver el tema salarial de los funcionarios y funcionarias judiciales, y bueno, pues eso en la prensa siempre tiene pues un eco, ¿verdad? Pero es importantísimo porque al fin y al cabo aquí lo que se pretende con este contencioso administrativo es revertir la aplicación de la reforma fiscal en el Poder Judicial y restaurar los derechos de los trabajadores y reafirmar la independencia constitucional del Poder Judicial. Creo que estoy en lo correcto con esta afirmación que estoy haciendo. Esta es la pretensión, ¿correcto? Sí, está en lo correcto, y nosotros básicamente porque este acuerdo del 2019 dijo, vamos a aplicar ley de salarios del Poder Judicial tanto a los que estaban como a los que vienen. Sin embargo, nosotros hemos sostenido que al menos, ¿verdad?, para la gente que ya estaba, su salario no puede ser modificado, ¿verdad? Su salario no puede ser modificado porque ya eso implica revertir una situación consolidada que ya incluso que afecta la intangibilidad salarial y demás, ¿verdad? Y ahí es donde pues está en juego esta discusión de cuáles son las acciones que debió haber hecho la Corte, porque nosotros lo que estamos pretendiendo es la nulidad de los acuerdos que dejaron sin efecto ese acuerdo, ¿verdad? Correcto. Que de manera tácita lo dejaron sin efecto. Inmediatamente al dejar sin efecto esos acuerdos, esa nulidad tiene efecto retroactivo y tendría que empezarse a aplicar el acuerdo del 2019 tal cual se dictó en su momento, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues la gente recibiría su salario tal y como se empezó a ejecutar en aquel momento histórico, que luego se dejó suspendido y finalmente se dejó de aplicar de manera definitiva. Entonces, ya luego incluso pues existirá la posibilidad, si esto fuera declarado con lugar, que esa es la fe que tenemos y esperamos que así sea, cuando ya quede firme, bueno, pues que la gente obviamente tendrá que valorar, ¿verdad?, cómo manejar el tema de los dineros que ha dejado de percibir.
pero lo importante aquí es una justicia salarial, ¿verdad? Completamente. Una justicia salarial. Aquí, porque no aquí. se trata de que, perdón, don Edgar, no se trata de que no apliquemos la ley de fortalecimiento. Eso se está aplicando. Claro. Eso se está aplicando en los términos en que la ley lo establece, pero en el Poder Judicial hay leyes especiales que la Sala dijo siguen vigentes, no riñen con la ley de fortalecimiento. Entonces, como bien lo dijo el colega que escribió el mensaje, cada institución es distinta. Y no es que el Poder Judicial es especial, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que mencionaba la Contraloría. No se trata de eso, no es que sea especial o que haya preferencia, no. El tema es que cada institución tiene su propia legislación. Bueno, pues habrá que modificar la legislación especial, ¿verdad? Pero no podemos venir a tomar acuerdos o tomar decisiones que afecten a todo el colectivo judicial sin considerar las consecuencias para cada persona individual y para la misma institución, porque claro, hace que eso genera una estampida, ¿verdad? No, y aquí ya estamos a 2 minutos de finalizar el programa, 1.5 minutos. Yo creo que aquí lo importante está en que tanto la administración del Poder Judicial y los trabajadores pueden tomar esta oportunidad como un diálogo constructivo sobre los derechos laborales y la autonomía institucional, y que no se vaya a deteriorar la relación entre la administración judicial y la mayoría de los trabajadores. Quisiera darle 1 minuto a don Jorge para que se despida de una vez y que nos haga una especie de resumen como secretario general de Citrajud. Adelante, don Jorge. Muchas gracias, don Edgar. Sí, mira, muy complacido con la explicación de nuestra asesora Analía. Y esperamos que la independencia de nuestros jueces y juezas contenciosos van a resolver conforme a derecho, y mantenemos la esperanza de que esa conformidad de derecho va a ser favorable para todos los trabajadores y trabajadoras, y que muy pronto vamos a poder tener resultados sobre este proceso. Y agradecerle muchísimo a Analía, ¿verdad?, por todo el trabajo realizado. Nosotros estamos muy conformes, la Junta Directiva, muy satisfechos con toda la asesoría que ella nos ha brindado, y por supuesto que las personas trabajadoras judiciales vean estos grandes esfuerzos que hacemos como sindicato y que valoren la posibilidad de afiliarse a nuestra organización para que seamos cada vez más fuertes y podamos enfrentar con mayor músculo este tipo de situaciones que enfrentamos, y que esta es una, pero tenemos varias también en el camino y futuras vendrán también. Muy bien. Entonces, desearles a todos un muy feliz año. A usted, Edgar, éxitos en su programa en el 2025. A la licenciada Analía, ojalá pueda seguir acompañándonos en grandes luchas y que Dios nos acompañe y nos bendiga en este 2025. Gracias. Con esas palabras del máster Jorge Eduardo Cartín, secretario general de Citrajud, nosotros nos vamos despidiendo. Licenciada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, nos deja debidamente informados. Gracias, licenciada Analía Umaña Salazar. Gracias. Con mucho gusto. A ustedes, amigos y amigas, gracias. A ustedes, amigos y amigas, les recuerdo que este programa estará en la página de Citrajud, igualmente en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Facebook, Programa Radial Horizontes, y en Spotify, Programa Radial Horizontes. Buenos días y hasta pronto. Trabajadora del Poder Judicial, Citrajud a tu lado estará. Citrajud somos todos el colectivo judicial, somos la fuerza de un gremio laboral. Citrajud somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Una familia somos cada día, unidos por una misma razón. El respeto al trabajo, el respeto a la labor que hace grande a nuestro sector. Citrajud somos todos el colectivo judicial, somos la fuerza de un gremio laboral. Citrajud somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. La voz de Citrajud, el sindicato que defiende tus derechos. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país.
La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. 96.3 Centro, marcando la diferencia. Póngala